¿no? O gastrointestinal, ¿no? Lo más importante para dar con el diagnóstico es la tipificación, ¿no? Del dolor. Pero el síndrome coledociano en sí no viene a ser sino el acúmulo de 2 o 3 signos y síntomas. Es decir, puede presentarse ictericia, coluria, acolia o hipoacolia. Es decir, es lo que nosotros llamamos como el problema de una colestasis. Esta colestasis generalmente pues va a dar origen a una serie de, como resultado de una serie de patologías que a continuación, cuando se restablezca digamos, las diapositivas, las vamos a mostrar, ¿no? Ustedes saben que a nivel del organismo hay una muerte natural de los eritrocitos, es decir, tienen un tiempo de vida y a lo largo de 125, por encima de 120 días prácticamente los eritrocitos destruyen, es decir, tiene un promedio de vida, de función, ¿no? Durante ese periodo. Pues bien, una vez que se lisa este eritrocito, se va a descomponer, ¿no? En varios elementos. Uno de ellos es el grupo E, ¿no? Es decir, que como producto de esto va a dar origen a los pigmentos biliares. Pigmentos biliares que conocemos nosotros como la bilirrubina. Esta bilirrubina generalmente no puede estar por mucho tiempo a nivel del torrente sanguíneo, ¿no? Y entonces tiene que unirse a una proteína que es la albúmina para poder, digamos, circular, ¿no? En el flujo normal sanguíneo que tiene la persona. Pero no puede eliminarse. Para eliminarse tiene que seguir toda una muestra, ¿no? Seguir una muestra, digamos, o camino. Es decir, esta bilirrubina indirecta, como llamamos, soluble ya después de la unión con la albúmina, va a entrar, digamos, a la célula del hepatocito. Y en el retículo endoplásmico o endotelial de la célula es donde va a darse una serie de mecanismos, ¿no? Para que un radical glucurónico se una a la bilirrubina para transformarse en bilirrubina conjugada o directa, ¿no? Esta bilirrubina conjugada o directa es la que sí, digamos, la que va a dar origen prácticamente a una serie de pigmentaciones a nivel de la piel, ¿no? Entonces, ya como bilirrubina conjugada, la bilis, o digamos esta bilirrubina, ya puede eliminarse a través intestinal, donde va a sufrir un proceso, digamos, de degradación para dar la coloración a las deposiciones, ¿no? Y también va a poderse eliminar vía urinaria, ¿no? Entonces, solamente la bilirrubina directa es la que puede ser eliminada, ¿no? Ya sea a nivel intestinal, que va a dar coloración nuevamente, les digo, a las heces, o va a dar una coloración oscura tinta como Coca-Cola, parecido, digamos, de la orina en sí, ¿no? Y ustedes saben, por ejemplo, que en el árbol del hígado existen una red de canalículos, ¿no? Esta red de canalículos, ¿no? Tienen una presión de aproximadamente, ¿no? 200
milímetros de mercurio. Y a medida que se van acercando al hilo hepático, estos conductos van ensanchándose y por lo tanto su resistencia va a ir disminuyendo. De tal manera que cuando llega a nivel del colédoco, que es la rama principal, tiene una resistencia o presión de aproximadamente 100 a 150 milímetros de presión de mercurio, ¿no? Y es así como se va a ir eliminando esta orina, ¿no? Vamos a esperarme unos 5 minutitos, ya creo que ya está en la computadora para poder pasar las diapositivas. ¿Ya?
¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces vamos a continuar. Como les estaba diciendo, prácticamente el síndrome colodociano no viene a ser sino una colestasis extrahepática, es decir, el problema está fuera del hígado, en las vías biliares principales. Uno de los síntomas fundamentales, les vuelvo a repetir, es la ictericia, ¿no? Es lo que da la coloración amarillenta tanto de la piel como de las mucosas. Para que se impregne esta bilirrubina, tiene que tener promedio por encima de 3 miligramos por 100 ml en el suero. Y entonces cuando esta bilirrubina tiene por encima de 3, ¿no?, miligramos por 100 ml, se va a impregnar y se va a ver, digamos, las mucosas, ¿no? Y clínicamente se ve un color amarillento a nivel del paladar y a nivel de las conjuntivas de los ojos. Pero cuando sobrepasa de 6 miligramos por 100 ml en el nivel sérico, se va a impregnar de color amarillento la piel, ¿no? La piel. Entonces, digamos, en sí, esta apoptosis o muerte natural que tienen los eritrocitos va a dar origen, digamos, a la bilirrubina, ¿no? Y como ustedes saben, la bilirrubina no viene así sino un pigmento tetrapirrónico que se va a producir durante la degradación del grupo N, ¿no? Para ser transportada, digamos, esta bilirrubina indirecta tiene que unirse, ¿no?, a una proteína y llegar al hepatocito. En el hepatocito va a haber el proceso de transferencia del glucurónico, del glucurónico a la bilirrubina. Entonces, hay muchos pacientes, ¿no?, que hay un déficit de esta enzima, en especial de esta enzima, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay personas con ictericia de por vida porque hay una deficiencia de la enzima, ¿no? Esta enzima, que es la uridilfosfato glucuronil transferasa, ¿no?, es la que realiza la conjugación, ¿no? Y cuando esta enzima no hay, de acuerdo a los niveles de transformación, va a haber, digamos, enfermedades congénitas ictéricas como Crigler-Najjar, Robin-Johnson y la enfermedad de Rotor, ¿no? Y tiene dos vías de camino, ya sea a nivel intestinal o ya sea a nivel urinario. Se ha dicho, ¿no?, que en sí es un síndrome eminentemente clínico, ¿no? Y muchas enfermedades tienen como resultado, por la causa mecánica que producen a nivel de las vías extrahepáticas, ¿no?, hay muchas enfermedades que van a presentar este síndrome colodociano. Y este síndrome colodociano tiene, pues, una triada, que es la ictericia, la coluria, la colia o hipocolia, ¿no? Es lo más fundamental que tiene, digamos, este síndrome. Este síndrome también, como les digo, puede producirse a consecuencia de una obstrucción parcial o total en el drenaje de la bilirrubina desde el hígado hasta el intestino duodenal, ¿no? Por lo tanto, digamos, un alto porcentaje de este síndrome colodociano nos va a dar, digamos, toda una serie de enfermedades, ¿no?
Enfermedades que no las vemos muy frecuente y tampoco creo que en las clases teóricas está parte del sílabus, pero en el lado izquierdo tenemos todas aquellas patologías benignas, ¿no? Y en el lado de la derecha tenemos las patologías malignas. Es decir, cuando hay una obstrucción parcial, ¿no?, o total en el drenaje, una de las causas importantes es la litotosis o lo que llamamos nosotros la coledocolitiasis, ¿no? Y como ustedes sabrán, puede ser esta coledocolitiasis como consecuencia del pasaje de un cálculo de la vesícula a la vía biliar principal. Hay muchos pacientes que tienen, digamos, una bilis litogénica, es decir, una bilis en el cual, digamos, hay formaciones no solamente a nivel de la vía accesoria, que es la vesícula, sino en la vía principal, que es el colédoco, ¿no? La diferencia está en que los cálculos que se forman en la vesícula son facetados y tienen una coloración, pues, café oscuro, mientras que los cálculos que se forman primariamente en la vía biliar principal tienen la forma no de un cigarrillo, adoptan la forma del conducto, ¿no? Y tienen un color, pues, verdínico, pero que es, a la palpación, es muy desgranable, o sea, fácilmente digamos, se desintegra. Otra patología es la estenosis de la vía biliar. Hay procesos inflamatorios crónicos de la vía biliar que van a traer como consecuencia un estrechamiento del lumen de este sistema canalicular. Pero una de las causas más importantes es cuando los pacientes son operados, ¿no? Y digamos, se jala demasiado el conducto del cístico y se anuda, se hace el nudo, ¿no?, para excluir la vesícula del colédoco muy cercano a la vía biliar principal, o sea, la estrechamos, ¿no? ¿No? Entonces puede ocurrir esta situación, ¿no? Otra enfermedad es la colangitis esclerosante primaria. No se sabe la etiología en sí que condiciona esta patología, pero es como una respuesta, ¿no?, autoinmune, en el cual se va cicatrizando el parénquima hepático hasta ir hasta una cirrosis. O sea, es un proceso, ¿no?, evolutivo, y prácticamente los medicamentos actuales no actúan, y por lo tanto va a haber un estrechamiento, ¿no?, de los canalículos a nivel del parénquima hepático, ¿no? O sea, va a haber una colestasis masiva y muchas veces se van a cerrar estos conductilos y por lo tanto la colestasis que se origina a nivel del parénquima hepático hace que la bilis no progrese y regrese al torrente sanguíneo, ¿no? Hay tumores primarios, ¿no?, que son benignos y que estrechan el lumen o la luz del conducto hepático, ¿no? El problema es que estos tumores benignos, su comportamiento sintomatológico es tan igual como una patología maligna. Y entonces acá hay que hacer derivaciones, ¿no? Para cuando hablemos de colangitis, vamos a hablar de las derivaciones biliodigestivas, ¿no? Y hay una patología que es de tipo congénita, se nace, y son los famosos quistes de colédoco. Hay una clasificación que es la de
digamos, en italiano, ¿no? Que hace que estos quistes adopten diferentes formas. Pueden ser fusiformes, pueden ser imaginaciones a manera de quistes a un lado, ¿no? Existe una clasificación, la de Todani, ¿no? Que agrupa estos quistes de colédoco, ¿no? En cinco clases, ¿no? Por lo común, estos quistes son eminentemente de colédoco, pero cuando los quistes son ya no solamente en colédoco, sino también hay quistes dentro del parénquima hepático, es lo que se conoce como la enfermedad de Caroli, ¿no? Y todos estos tienen tratamiento evidentemente quirúrgico, porque al hacer, digamos, existe una zona de éstasis de la bilis, puede dar origen a neoplasias. Por eso es que los quistes de colédoco tienen que operarse, tienen que sacarse todo el quiste y hacer derivaciones biodigestivas para restablecer el flujo de la bilis al intestino. Hay una patología en el cual, si bien es cierto, pareciera que el esfínter de Oddi fuera muy generoso y que crea una resistencia y digamos, un estrechamiento de la ampolla que impide la salida de la bilis hacia el intestino, ¿no? También tenemos que hablar de que existen también patologías, digamos, parasitarias. El Ascaris lumbricoides es uno, la fasciola hepática es otra, ¿no? El Ascaris lumbricoides puede, la lombriz, tapar el conducto, ¿no? A nivel de la ampolla lo tapa, igual la fasciola, ¿no? Entonces estas prácticamente lo van a tapar y no van a dejar que fluya, no van a dejar que fluya la bilis hacia el intestino, ¿no? Puede haber, digamos, otras causas mecánicas que, digamos, obstruyen el pasaje, ¿no? Ya sea intraluminales o extraluminales. La pancreatitis crónica fibrosa, no. Puede haber un aumento de la cabeza del páncreas y esto extraluminalmente puede comprimir a la vía biliar, ¿no? Hay una patología propia que la denominamos el síndrome de Medici. Generalmente el síndrome de Medici se presenta cuando el paciente tiene una colecistitis escleroatrófica, es decir, el proceso cicatrizal es tan fuerte, ¿no?, que hace, digamos, que vaya, digamos, la pared de la vesícula, ¿no?, atrofiándose y va a empujar el cálculo a través del conducto cístico, ¿no? Es decir, el síndrome de Medici no viene a ser sino la desaparición del conducto cístico. O sea, el conducto cístico se vesiculiza, ¿no? Porque el proceso cicatrizal de la atrofia de la vesícula empuja el cálculo, ¿no?, y va, digamos, a ocupar parte del lumen del sistema canalicular. Por eso que se conoce Medici 1 cuando mira la luz y no hay conducto cístico. Medici 2 cuando ocupa el 50% aproximadamente del lumen, o sea, hay una ocupación parcial. Y Medici 3 cuando prácticamente el cálculo ya se enclavó dentro de la vía biliar y tapona todo el sistema canalicular. Otra causa benigna, pero su comportamiento es maligno,
es cuando, producto de la cirugía, ¿no?, se establece iatrogenias de la vía biliar, se corta el colédoco, ¿no?, incluso se anuda, y prácticamente ya salió el colédoco pues con una vesícula, o porque la vesícula tenía su, digamos, lo que llamamos cañón de escopeta, doble cañón de escopeta, bien pegadita a la parte distal del conducto cístico a la vía biliar principal, y puede confundir, y podemos nosotros clipar la parte inferior del colédoco y la parte superior del colédoco, y prácticamente ya le hemos ocurrido definitivamente el pasaje. Y esto, digamos, el paciente pues al segundo día de operado comienza a presentar ictericia, ¿no? Y ya con los medios de diagnóstico que vamos a ver posteriormente, ya vamos a ver en qué consiste y cuál es la manera de hacer el diagnóstico. Hay tumores extraluminales que generalmente nos dan origen a la lesión maligna. Una de ellas es el cáncer de cabeza de páncreas. El cáncer de cabeza de páncreas va a comprimir, ¿no?, extraluminal a la vía biliar. Y prácticamente acá hay una ley, la ley de Courvoisier-Terrier. Esta ley de Courvoisier-Terrier está caracterizada por presentar, ¿no?, ictericia, coluria, acolia, con vesícula palpable no dolorosa. Esa es la ley de Courvoisier-Terrier. Entonces, si el paciente viene ictérico, refiriendo tocarse, digamos, una masa por debajo de la parrilla costal derecha, nosotros la palpamos, la vesícula. Hacemos una maniobra de Murphy de tratar de comprimir, y el paciente no refiere dolor. Y además, la ictericia es casi inadvertida por el mismo paciente. Otra persona que lo ve le dice: oye, tú estás amarillo. Entonces, no, yo no tengo nada. Entonces se comprueba la ictericia, la vesícula palpable no dolorosa, y es prácticamente un cáncer de cabeza de páncreas. Esto lo describió Courvoisier-Terrier, por eso que lleva su nombre de ley de Courvoisier-Terrier, porque el diagnóstico prácticamente es clínico. Hay otras afecciones malignas que comprometen la ampolla de Vater o la porción terminal de la vía biliar principal, el ampuloma. El ampuloma es, digamos, una lesión maligna que compromete toda la ampolla, incluso el esfínter, en la parte distal del colédoco. Puede haber un cáncer, una patología neoplásica en la unión del conducto hepático izquierdo con el derecho a nivel de la carina. Ahí puede estar una lesión maligna, ¿no? Y le llamamos el nombre porque la descubrió como, digamos, el tumor de Clasty, es decir, una tumoración que se presenta a nivel de la carina en la unión de ambos conductos hepáticos izquierdo y derecho, ¿no? La misma vesícula, cuando hay un cáncer, puede comprimir la vía biliar externamente, ¿no? Después hay otras compresiones, ya sea, por ejemplo, tumoraciones del duodeno, de ganglios, o los mismos linfomas, que pueden comprimir externamente el lumen de la vía biliar principal. Este es ya un esquema en el cual nos explica todas las patologías que hemos descrito, ¿no? Por ejemplo,
Acá tenemos el síndrome de Mirici. Prácticamente no hay conducto cístico, porque el cálculo lo ha ampliado y el conducto cístico prácticamente ya forma parte del cuerpo de la vesícula, ¿no? La presencia de un líquido en la vía biliar es la coledocolitiasis, ¿no? Las litiasis de vesícula pueden pasar al colédoco y formar la coledocolitiasis. A este nivel puede entrar, digamos, el quiste diatídico, ¿no? Las ascaris, ¿no? Y, digamos, la fasciola hepática. El cáncer de vesícula crece el cáncer, comprime. Adenopatías, como las descritas últimamente. El cáncer de cabeza de páncreas a este nivel, que nos va a dar la ley de Courvoisier-Terrier. Alteraciones en el funcionamiento del drenaje del esfínter de Oddi. Este síndrome está caracterizado por ictericia. Debes tener por encima de 3 miligramos por decilitro sérico para que se te impregne el color amarillento en los ojos, en las escleras de los ojos, en el paladar. Cuando tienes muy por encima de 6, recién se va a impregnar el color amarillento en la piel del resto del organismo. Como hay una interrupción en el drenaje de la vía biliar al intestino, nos va a dar la colia hipocolia, es decir, la decoloración de las heces, que pueden ser blanquecinas, ¿no? Y la presencia también de, a nivel renal, en la excreción, la coluria, que tiene un color casi parecido a la Coca-Cola. Para recordarles, ¿no? Este es, digamos, la causa fundamental puede ser la hemólisis o la apostosis natural, ¿no? Y esto va a dar origen, ¿no?, a la coloración amarillenta de la piel en mucosas, ¿no?, a las escleras también, ¿no? Y el paciente prácticamente es amarillo, ¿no? Generalmente la coledocolitiasis puede haber la colia completa, en el cual nos puede alarmar la posibilidad de un cáncer de la vía biliar, un prolongiocarcinoma a ese nivel, ¿no? Pero, digamos, es cuando obstruye totalmente el lumen de la vía biliar principal. La colia o la hipocolia es la falta de coloración de las heces. Son claras, ¿no?, como la tiza. Y la orina es oscura como color de la Coca-Cola y que mancha la truza. Nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial de este síndrome, ¿no?, porque tenemos que jugar quién fue primero. ¿Fue primero la ictericia o el dolor? Cuando el dolor precede a la ictericia, significa que la causa puede ser de una etiología benigna. Y este está caracterizado por la presencia de un dolor en el hipocondrio derecho y a nivel epigástrico. La ictericia, la coluria y la hipocolia. Y a veces puede tener fiebre, ¿no? Es decir, en esta cuestión litiásica precede el dolor primero y luego después aparece la ictericia. Cuando es neoplásico, lo primero que se presenta es la ictericia, no hay dolor. Pero va de la mano con una serie de sintomatología propias
de la persona que tiene una lesión neoproliferativa, como es la pérdida de peso, la inapetencia, la dispepsia, digamos, a no haber bilis en el intestino, entonces hay, digamos, hay una dispepsia biliar a ese nivel. Cuando la ictericia es por encima de 6, el paciente refiere presentar prurito, comienza a rascarse. Y lo que más llama la atención que esta ictericia es en forma muy progresiva, ¿no? Y prácticamente y es tardía cuando aumenta demasiado. El dolor prácticamente suele presentarse o no presentarse en la mayoría de casos. Es decir, ¿no? Si ustedes ven un paciente en el cual precede primeramente la ictericia, con pérdida de peso, inapetencia, entonces están ustedes en condiciones clínicamente de decir que es una neoplasia. Y si primeramente el paciente dice, no, doctor, yo tengo un dolor intenso hace 15, 20 días o una semana y ahora me he notado que tengo mis ojos amarillos. Entonces ya tú puedes estar un poco, digamos, más tranquilos que la lesión es benigna y no es maligna. Hay que saber jugar con los dos síntomas, el dolor y con la ictericia. Los análisis laboratoriales son tan importantes, ¿no? Y prácticamente hay un aumento de la bilirrubina por encima de 2 a 3 miligramos, ¿no? De lo normal es en 1, ¿no? Puede el paciente presentar picor cutáneo, puede presentar además coluria, colia, hipocolia, pero lo más importante en sí es, ¿no?, las alteraciones de las pruebas hepáticas. Es decir, hay un aumento de las bilirrubinas totales a predominio de la bilirrubina directa. Hay un aumento también de la gamma-glutamiltransferasa. Hay un aumento de las fosfatasas alcalinas y ácida. Y también puede alterarse laboratorialmente, ¿no?, las transaminasas, ¿no? Es decir, digamos, hay una alteración de la funcionabilidad del hígado. Y esos son los análisis de laboratorio que se deben pedir. Dentro de las pruebas de imágenes vamos de la menos a más. Mucho tiempo nos ayudó bastante la radiografía simple de abdomen en la posición de pie, en el cual muchas veces se puede, como es el caso de no que veamos la presencia de diferentes cálculos biliares, pero en la medida que se ha ido aumentando, ¿no?, aparece un nuevo procedimiento, es el ultrasonido, ¿no? Hoy en día ya la sensibilidad con la aparición de las ecografías Doppler, ya la sensibilidad que era antes de 50 ha pasado casi a 90 o 100%, nos ayuda al diagnóstico, como es en este caso, ¿no? En este caso vemos una coledocolitiasis, la presencia de cálculos dentro de la vía biliar, o en este caso, ¿no?, la presencia de formaciones neoproliferativas a nivel de la ampolla, ¿no? El resto está libre y el problema está a nivel de la ampolla. Es una neoplasia, es una patología benigna, y esta es una coledocolitiasis que es patología benigna. También nos ha hecho muy útil, cuando aparece la tecnología de punta, van apareciendo nuevos procedimientos. La tomografía axial computarizada, la famosa caja abdominal, ¿no?, tiene igual sensibilidad que la ecografía. El problema es de que hacer una ecografía es un costo bastante, digamos, accesible a las familias
mientras que una tomografía pues eleva, ¿no? Pero con todo, la tomografía también es muy útil. En este caso, por ejemplo, nos puede diagnosticar una neoplasia de cabeza de páncreas, que es esta neoplasia, que está comprimiendo prácticamente, ¿no?, el húmero. Hay dos procedimientos modernos que son invasivos. Uno es el famoso CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. A través de la vía digestiva alta se introduce, ¿no?, el aparato y nos permite, digamos, hacer el diagnóstico, porque ubicamos la ampolla, hacemos un precorte a nivel de la ampolla, tratando de que no sea muy profundo, ¿no?, porque puede provocarse una de las complicaciones, que es la perforación de la vía biliar, que puede ser la perforación de la vía digestiva, ¿no? Entonces, esto tiene que ser manejado por gente experta que lo sabe manejar. Y no solamente te permite hacer el diagnóstico, sino también hacer el procedimiento quirúrgico, digamos, el procedimiento de resolución de las litiasis a nivel del colédoco, ¿no? Digamos, este CEPRE tiene pues una mayor sensibilidad y una mayor especificidad que el resto, porque no solamente vas a hacer el diagnóstico, sino en la medida, si es un cálculo, puedes extraer el cálculo. Si es un áspero lumbricoide, puedes extraer el áspero lumbricoide o los hidatis digamos, el quiste hidatídico. Puedes limpiar, sacar a la fasciola o a la filaria, ¿no? Es decir, no solamente es para el diagnóstico, sino que muchas veces nos hace el tratamiento definitivo. Por eso es que hoy en día la exploración de las vías biliares quirúrgicamente que se hacían rutinariamente han dejado de hacerse, porque es mucho más fácil resolver el problema de la litiasis de colédoco con este CEPRE, porque lo sacas, los cálculos dejas limpio y de taquito deportivamente se lo pasas al cirujano, y el cirujano ya no va a operar la vía biliar, ya no va a explorar la vía biliar. Entonces solamente lo que va a hacer el cirujano es hacer el tratamiento laparoscópico de la vesícula. Cuando, digamos, así, estos procedimientos tienen pues criterios de inclusión y criterios de exclusión. Digamos, cuando el paciente está en un estado general, no puedes hacerlo. Cuando, digamos, la vía accesoria superior está, digamos, estenosada, que impide el paso, tampoco puede hacerlo. O cuando, digamos, hay necrosis, digamos, peripancreáticas, hacerle una CEPRE en pleno proceso inflamatorio del páncreas es complicado hacerlo, porque inexorablemente vas a llevar al paciente, ¿no?, hacia la muerte. Hay estenosis papilar, me parece muy difícil de poder que penetre, digamos, una vía para hacer el recorte a ese nivel, ¿no? O cuando tienes tumores a nivel como el ampuloma o el tumor del esfínter, entonces está contraindicado hacer este procedimiento. Este es el CEPRE. En la primera ven la presencia de los litos a nivel de la vía biliar principal. Es el hepático común, es el colédoco. Y ven que hay cálculos, una cantidad que se denomina como la panlitiasis, ¿no? Acá también vemos un cálculo que está en el conducto cístico, taponando el drenaje, múltiples cálculos en la vesícula. Este es el aparato para la extracción
Este es el aparato que tiene una guía que hace el precorte a este nivel del esfínter. Una vez que lo abran, introducen todo y comienzan a extraer los cálculos ya mediante una guía que es el balón de Fobarty o si no la canastilla de Dornia. Con esas dos guías se extraen todos los cálculos de la vía biliar. Esto es lo ultimito. Y es lo que nosotros pedimos y lo que piden también los gastroenterólogos que hacen el procedimiento del CEPE, ¿no? En el cual prácticamente, como se ve en la diapositiva, se ve todo el árbol canalicular. Por supuesto que este paciente no tiene vesícula, ya fue operado anteriormente, si no, la vesícula estaría pues de acá, ¿no? Haciendo el bulto. Pero acá ya está, significa que ya sí, pero también se ve esta parte inferior, la presencia del cálculo. O sea, es una coledocolitiasis, ¿no? Vista por una resonancia magnética. O sea, es la colangio-resonancia magnética. ¿Qué hacer cuando el paciente tiene este síndrome? Entonces, una vez que ya han diagnosticado ustedes, el tratamiento es tratar de liberar aquellas patologías que están impidiendo la llegada de la bilis al intestino mediante estos tres procedimientos. Uno es el CEPRE. Lo primerito es el CEPRE, ¿no? Dos puede ser el drenaje percutáneo, la CTPH, es decir, a través del costado derecho se introduce extracorpóreamente una guía que penetra el parénquima hepático hasta ubicar un canalículo y lo dejas ahí, el catéter, para que drene por ahí. ¿Por qué? Porque si no se drena, ¿no?, el paciente va a empeorar. ¿Por qué? Porque va a haber digamos, un cambio en el comportamiento bacteriano, o sea, va a haber una perforación bacteriana y nos va a llegar al paciente a una de las complicaciones, digamos, más peligrosas y que pone en riesgo la vida del paciente, que es, digamos, la colangitis, ya sea la colangitis simple o la supurada. Pero ambas son presencia de estados casi hacia el CIR, o sea, hacia una septicemia, ¿no? Entonces, si no lo puedes drenar por el CEPRE, o no lo puedes drenar por la CTPH, o sea, el drenaje percutáneo, que te quedas a hacer la cirugía. Es decir, aplicas lo que llamamos nosotros la cirugía de control de daño. Es decir, aplicas solamente, te interesa drenar la vía biliar. Abres la vía biliar, o sea, haces una coledocotomía, introduces una sonda de látex, que es la sonda en T, y lo cierras, haces una rafia, una coledocografia, ¿no?, para asegurar este catéter en T en la vía biliar, y lo sacas hacia afuera, hacia la piel, ¿no? ¿Eso qué hace? Que al paciente se va a despigmentar porque ya la bilis ya no se va a acumular, ya no va a ser el proceso de retroceso hacia la sangre, sino que simplemente va a salir al exterior. Ya después ya verás qué tipo de cirugía lo puedes hacer. Una derivación biodigestiva puede ser. La mayoría, ya sea de cáncer o ya sea de esto, puedes hacer unas derivaciones biodigestivas, ¿no? Muchas de ellas a veces son de forma paliativa, ¿no?
son a veces de forma paliativa. Antiguamente esto es lo que hacíamos nosotros. Había diferentes técnicas quirúrgicas. Por ejemplo, hacíamos la colecistectomía más la exploración de las vías biliares. Mucho más antiguamente lo que se hacía era la colecistostomía, es decir, a la vesícula le hacías un huequito y lo drenabas hacia afuera. O hacías la coledocotomía. Estas técnicas ya no se usan porque han aparecido los procedimientos invasivos, ¿no? Como es el CEPRI. Hay diferentes guías de prácticas, diferentes algoritmos, ¿no? Que pueden presentar, ¿no? Entonces, uno de ellos es que cuando tienes litiasis en la vía principal, hay que ver si es con vesícula. Ya puedes imaginar que la vía biliar debe estar dilatada, ¿no? A veces no está dilatada y puedes hacer el procedimiento quirúrgico el que más le convenga al paciente y el que más domines tú. Ahora, si no tiene vesícula, pues ahí sí aplicas, ¿no? El CEPRI, puedes hacer una coledotomía, ¿no? O la colocación de un tubo interno. Y lo más importante de este síndrome coledoceano es que todas esas patologías que hemos visto, ¿no? Están en todos los manuales y tienen diferentes clasificaciones de presentación. Y el tratamiento es evitar que este síndrome coledoceano se complique con una colangitis. Es decir síndrome coledoceano es decir, estás con un piececito a una complicación que es la colangitis, ¿no? Que es la que vamos a ver en otra reunión, ¿no? Entonces vamos a ver pues la triada de Charcot, la otra triada de Reynolds, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día, con la aparición de nuevas técnicas quirúrgicas, están apareciendo un perfil epidemiológico diferente, ¿no? Por eso es de que se les recomienda a ustedes, los estudiantes, leer libros que no tengan o manuales o informes o tesis que no tengan más allá de 3 a 5 años de antigüedad. Como por ejemplo, en todos los manuales ustedes van a presenciar que la mayoría de causas para una colangitis es la coledocolitiasis. Pero en los estudios y en los metanálisis que ha hecho la clínica de Mayo, una clínica en el Reino Unido publicada en el Lancet, una revista de gastro del Reino Unido, ya no ponen a la coledocolitiasis como la primera causa, ¿no? de que vaya el paciente a hacer una colangitis. Ahora, con el advenimiento de la nueva tecnología, la causa principal hacia una colangitis es las iatrogenias, ¿no? De la vía biliar principal. Entonces ya cambió el perfil epidemiológico. Y cuando ustedes vayan, digamos, a rendir un examen, ya sea por el INAM o sea para una residencia nacional o internacional, tienen que ir ustedes preparados con la información más reciente, con la información más actualizada. Porque si van con el aprendizaje de haber preparado con conceptos o principios médicos de hace una antigüedad mayor de 5 años, de repente la respuesta no para usted será la correcta, pero para el que pone no será la correcta. ¿Por qué? Porque ellos sacan y ellos dicen que el estudiante de medicina debe saber lo ultimito en cuanto a las investigaciones que se realizan, ¿no? Eso es todo lo que quería presentarles del tratamiento del síndrome coledoceano. Más bien que el delegado informe qué día voy a presentar
la otra exposición, que es la colangitis, porque me parece que hoy día ya había presentado colangitis, pero como ha habido estos 3 días de suspensión, porque ya se nos ha informado la posibilidad que después que los estudiantes reciban la segunda dosis, ya podemos estar en las condiciones de hacer las clases. Se entiende que no vamos a reunir en un salón a los 70, 80 alumnos. Entonces tenemos pues que seguir utilizando la vía virtual, al menos para este tipo de charlas o conversaciones, ¿no?, de las clases teóricas. Y parece que la clínica Liviari es donde vamos a hacer las prácticas, ¿no?, porque en los hospitales han cerrado hasta nuevo aviso, ¿no?, la presencia de alumnos de formación de pregrado. O sea, ya no podemos contar con los hospitales del CASI, Anahuara, Huironeche o en general de la Pampilla, porque hay una disposición gubernamental, ¿no?, para impedir una exposición al COVID. Entonces, parece que la clínica Liviari y digamos, el centro de salud en el Cono Norte van a ser nuestras próximas nuevas aulas para los grupos de práctica, ¿no? Entonces, ya las autoridades nos dirán qué medidas o protocolos vamos a usar, pero que me parece que al menos a nosotros ya nos han pedido que enviemos, que ya la mayoría de los docentes ha enviado, ¿no?, la tarjeta de vacunación. Y seguramente que a ustedes también les van a pedir para hacer las clases semipresenciales que estén vacunadas mínimo con las 2 dosis. Por eso que se les ha dado los 3 días para que tengan ustedes la facilidad de poder vacunarse. Y supongo que también nos darán 3 días para la segunda dosis. ¿Ya? Que el delegado del grupo se comunique conmigo para conversar sobre la charla de colangitis. Eso es todo, muchachos, que pasen muy buena tarde, hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Ya, hasta luego.